Esta presentación hablará sobre la normalización de base de datos. El proceso de normalización consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Esta técnica se utiliza para obtener estructuras de datos eficientes. Para su aplicación se llevan a cabo fases secuenciales llamadas formas normales. Visualizaremos un ejemplo de un sistema de gestión de información docente. Vamos a familiarizarnos con la estructura. Fíjense que del lado izquierdo tenemos código profesor, nombre del profesor y despacho con varias ocurrencias de varios profesores. Y del lado derecho tenemos estructuras más bien relacionadas a la asignatura. Vemos entonces que, por ejemplo, el señor P. Martín, cuyo código profesor es 8142, dicta 3 materias. Esas materias son diseño de base de datos, diseño avanzado de base de datos y SGBD. Y esas asignaturas tienen sus respectivos números de crédito. ¿Cuáles son los problemas que identificamos en esta estructura que está en forma normal 0? Es decir, no se ha normalizado. En principio observamos que hay problemas de redundancia, hay valores duplicados hasta triplicados, el ejemplo de P. Martín varias veces con su código de despacho, con el código de profesor, vemos las materias también duplicadas y eso obviamente genera problemas de almacenamiento, también genera problemas en el momento de actualizar los datos. Adicionalmente, es muy difícil mantener una integridad de datos bajo este modelo y adicionalmente estamos frente a una configuración de una tabla definitivamente ineficiente. Para mejorar esta estructura, entonces vamos a conversar de las formas normales y vamos a empezar con la primera forma normal. ¿Cuál es la esencia de la primera forma normal? Es no permitir que un registro incluya grupos repetitivos. Y para esto vamos a volver a presentar la tabla inicial, pero de esta manera vamos a tratar de identificar esos grupos que se repiten. Si nos damos cuenta, básicamente aquí tendríamos dos grupos de datos. Pareciera que estuviesen relacionados. El primero, que mantenemos aquí en verde, es lo asociado a la asignatura. Tenemos un código de asignatura, nombre de asignatura y número de crédito. Pero del lado izquierdo tenemos información que parece inherente más bien al profesor. Código de profesor, nombre de profesor y despacho. De esta manera hemos identificado dos grupos separados que podríamos entonces almacenar en tablas separadas. Si nos fijamos en estas estructuras, entonces ya en un modelo separado, estaríamos hablando de una primera tabla llamada profesor y una segunda tabla llamada asignatura. Ahora, ¿qué sucede? Ya hemos creado las tablas independientes para cada conjunto de datos relacionados. Sin embargo, tenemos detalles porque todavía vemos duplicidades. Entonces ahora el paso es eliminar las duplicidades. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, en principio vamos a identificar que hay un campo clave en cada una de esas dos tablas. En la tabla profesor, el campo clave es 9321, 8142, 9577, 9111. Esos son los valores. Y es la columna código profesor. Mientras que en la tabla asignatura, el código asignatura es el campo clave. Fíjense entonces que de esa manera nosotros podríamos eliminar las duplicidades obteniendo entonces una tabla en primera forma normal como se muestra a continuación. Ya hemos eliminado las duplicidades. Podríamos decir entonces que estas dos tablas están en primera forma normal, con su clave principal identificada, sin valores repetidos, y tenemos grupos separados de datos. Vamos entonces a conversar sobre la segunda forma normal. La segunda forma normal define que todos los atributos deben depender de la clave completa y no solo de una parte de esta. Asimismo, deben crearse estructuras separadas para atributos no dependientes y relacionarlos con claves externas. Para visualizar esto, vamos otra vez a la tabla original, la tabla que estaba en forma normal 0, es decir, no normalizada. Lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar cuál es la relación entre esas dos estructuras que ya nosotros conocemos porque lo hicimos, las separamos. Básicamente nos damos cuenta que un profesor puede dictar varias materias y una materia puede ser dictada por varios profesores. Eso quiere decir que hay una relación N a N. Y las relaciones N a N
se resuelven creando una tabla intermedia. Fíjense entonces acá que nosotros efectivamente tenemos nuestras tablas separadas, ¿ok? Sin duplicidades, estamos en primera forma normal, pero para yo lograr la relación entre ellas dos por encontrarse en una situación de n a n, nosotros entonces debemos crear una tabla intermedia que proponemos con el nombre profesor asignatura. De esta manera hemos creado tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Nosotros entonces podríamos presentar el modelo ya ahora con tres tablas en forma normal 2 y están relacionadas con una clave externa. Eso quiere decir que tenemos una estructura profesor, otra estructura asignatura y otra estructura llamada profesor asignatura, que es la que permite la relación, que exista la relación entre la tabla profesor y asignatura. De esta manera podríamos nosotros identificar qué profesores dictan una materia o qué materias están dictadas por un profesor. Vamos a la tercera forma normal y la esencia de la tercera forma normal es que los atributos no clave son independientes de cualquier otro atributo no clave primaria. En este ejemplo vemos que efectivamente nos encontramos en una condición en la parte superior izquierda de la tabla asignatura en segunda forma normal, pero nos estamos dando cuenta que la columna número de créditos tiene únicamente tres valores distintos y es repetida. Nosotros podríamos entonces decir que la columna créditos podría convertirse en una tabla. Probablemente le asignaríamos un ID, número de crédito, y luego la relacionaríamos con la tabla asignatura. De esta manera eliminaríamos los campos que no sean dependientes realmente de la clave, haciéndolos más eficientes. Un ejemplo de esto es qué sucedería si nosotros queremos hacer una actualización masiva de los números de crédito para varias materias. Es más eficiente hacerlo a través de la estructura que estamos visualizando en tercera forma normal, que es la de la parte derecha con dos estructuras separadas. Como conclusiones, esta actividad ha comprobado que el proceso de normalización de base de datos permite cumplir con los principios que se mencionan a continuación. 1. Evitar la redundancia de los datos. 2. Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 3. Proteger la integridad de los datos. Y 4. Ofrecer estructuras eficientes. Muchas gracias.